Y yo empecé robando transeúntes, transporte público. Después de ahí me fui al robo de comercio. Y nos empezamos a dedicar a robar los Electras. Y yo llegaba, cuando me tocaba a mí para la guardia, yo llegaba y les metía la pistola en el chaleco. No, yo recuerdo que ese cábula del quesadillas lo dejaron dobladito, así en un suru. Esto de las piernas, al revés, carnal, así. Entre en medio del asiento del suru, así doblado. Yo cerraba la colonia, a mí me valía. Usted lo que vea, cállese a la verga, güey. Y usted no escucha nada. Más vive, güey, el que menos sabe. Y ya había conocido a ciertos fulanos que andaban en el gabacho, a ciertos fulanos que se iban a los estados a las peleas, a las mafias, a ciertos fulanos que ya eran asaltantes, a personas que ya habían matado, ya habían descuartizado, pero ya me habían enseñado todo lo que yo sabía. Y yo me agarro el revólver. Dije, si ahorita yo me bajo y mato a este hijo de puta madre, a pronto no va a haber pedo porque el revólver no tira casquillas. A Chile yo estaba en la disposición de bajarme y matar a un policía. A mí me valía ver. Deme la verga, yo no voy a caer al reclusorio, a mí me vale verga. A Chile yo te mato, güey. Y ese carnal en un motín le cortó la cabeza a 2 güeyes. Pero yo ya tenía averiguaciones previas. Y la neta, lo mejor que me pudo haber pasado fue haber caído a la cárcel en ese entonces. Porque yo creo que si yo no hubiera caído a la cárcel en ese entonces, ahorita yo trajera una sentencia de 40, 50 años o la neta ya me hubieran matado. Pa' pronto, puto. Y ahorita que acá, güey, le vas a decir a tu abogado que le diga a tu familia que te mande dinero, mi chavo, ¿eh? Porque si no, ahorita que subas en el dormitorio que estés, puto, ¿eh? Dile a mí, sabes que me vale. Apago la excusa, me meto y te pico, mijo, ¿eh? A mi chingue su madre. Este episodio del podcast es patrocinado por Cami, empresa de Monterrey, Nuevo León. Especialistas en artículos personalizados con láser, termos, tablas de corte, cuchillos y más. Conoce su producto estrella, la Kingbox, la hielera ideal para tu carnita asada. Envíos a toda la República Mexicana. Síguelos en Instagram como Cami-MTY. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más. Les recuerdo, mi nombre es Iván Villanueva. El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, ya que se contactaron algunas personas para hacerme llegar un poco de su historia. Recuerda que tú también puedes contactarte si crees y consideras que tienes una historia bastante impactante. Y la verdad es que me lancé a venir para acá, ya que me dejaron impactados. Nada más el resumen que me dieron por las redes sociales de todo lo que estas personas vivieron. El día de hoy nos acompaña una persona que desde que fue pequeño, pues no fue una infancia lo más grata, lo más agradable, ya que desde pequeño la situación lo llevó a orillarse a la delincuencia y pues totalmente al día de hoy él parte de su vida se le dedicó a la delincuencia, tanto a robar como al crimen organizado. El día de hoy nos acompaña el niño ratón. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Gracias, Iván. Gracias. Muy bien. Gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad que me dejas estar aquí en tu podcast. Pues para platicarles un poquito más como detalladamente quién es el niño ratón, ¿no? Porque no siempre fue el niño ratón. Quiero contarte que alguna vez, pues no siempre fui el ratón, no siempre fui el niño, no siempre fui la persona que realmente se empezó a desenvolver en la calle, ¿no? Ni en una prisión, ni en la vida de la delincuencia organizada, ¿no? También fui una persona, pongámoslo así, entre comillas, normal, ¿no? Pero pues yo crecí en un barrio, pues se puede decir que entre comillas, peligroso para el entorno de las personas que crecían en él. Yo te puedo decir que yo soy de una colonia que se llama la Juan González Romero. Le llaman el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Por peligroso. Por peligroso dicen que lo que entra, hay cosas que se pierden y ya no salen, ¿no? Y a mí me tocó ver muchas situaciones en las cuales yo llegué a ver que personajes de mi colonia o de colonias alrededor, pues se puede decir que entraban en el mundo de la delincuencia organizada, ¿no? Hay unos personajes que le llaman, los negros, ¿no? Son de la colonia La Nueva Tzacualco, ¿no? Para los que saben, ¿no? Que el que habla de la Nueva Tzacualco, pues dicen, el barrio de los negros, ¿no?
Y yo crecí cerca de esas colonias en la Juan González Romero. En aquel entonces se puede decir que, y todavía es un punto rojo se puede decir que en los mapas de la policía del Distrito Federal, tanto como ministerial, tanto como la pública. Pero fíjate que te voy a contar una historia una historia que yo jamás he contado en ningún otro podcast. La Juan González Romero es una colonia bien pequeñita, que empieza de Eduardo Molina, Periférico Río de los Remedios, Avenida Centenario y Canal del Desfogue. Es un triángulo literal. Pero fíjate que en esa colonia antes era muy dado a que había bandas como de asaltantes. En aquel entonces no eran tanto como hoy en día que los cuentavienteros, no. Antes había más como que robaban bancos. Ok. Le pegaban a los bancos. Le pegaban a los bancos, le pegaban al transporte de carga, le pegaban al robo de auto, le pegaban a diversas situaciones. Después, cuando los tiempos empezaron a cambiar, muchas de las personas de las cuales yo aprendí en mi barrio, carnal, se fueron al Gabacho, se fueron a Las Vegas, las famosísimas Vegas, Nevada. Y ahí se empezaron a hacer de ciertas situaciones, ¿no? No muy gratas en Las Vegas, y regresaban con dinero a mi barrio. Pero ya eran personas que ya habían, no sé, ya habían desvivido una persona de mi barrio, a lo mejor del mismo rango o de más alto rango, y se iban a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos se juntaban ahora sí que, pues con la gente, ¿no? O sea, seguían en lo delictivo allá. Ah, lo delictivo allá. Como tal, entre comillas, no pongámoslo así como un cártel, pero sí se dedicaban a vender otro tipo de situaciones, ¿no? Como los ID, ¿no? O vendían armas, o ya tenían apartamentos y vendían droga, Ok. y todo ese tipo de situaciones. Y ya cuando regresaban a la González Romero, pues ya decían, ¿sabes qué? Fulano de tal, ¿no? En el gabacho. Andaba con todo, y ya regresó, y ya trae un carro de lujo y aguas, porque pues es cábula, ¿no? Pongámoslo así. Es cábula, ¿no? Y no te metas con él. Pero yo empezaba a ver todo ese tipo de situaciones de mi barrio de la Juan González Romero. Yo me junté mucho con banda de lo que es la colonia Altavilla. De hecho, hay un personaje en paz descanse. Ese robo es muy famosísimo. Se robaron unos millones del banco de Martín Carrera. Supuestamente le amarraron una bomba a la gerente del banco, y la gerente del banco le llenó un carro, un Attitude, y los fueron a dejar a Altavilla. Se De robaron puro dinero. de puro dinero del banco. Robaron la bóveda del banco. Pero pues obviamente, pues solamente ellos ese cuento, ¿no? Pero obviamente hubo ahí, se apresaron a la cháchara, y la gerente sacó el dinero, y al final de cuentas ese dinero se terminó perdiendo, imagínate, ¿no? Y todos terminaron muertos, pero yo llegué a ver esos asaltos, y yo veía así, te puedo decir que entre comillas, a los grandes de la salsa de mi barrio, y yo decía, pues algún día yo quiero saber qué se siente tener tanto dinero. Tú ahí, por ejemplo, ¿qué más o menos qué edad tenías, carnal? No, yo estaba morrillo, yo tenía como 13 años. Pero ya estabas rodeado de todo, viendo eso, pues el pan de cada Ajá, día. a los 13, fíjate, te voy a decir una de las cosas. Cuando yo tenía 13 años, 14, venía regresando desde Ciudad Neza. Yo vivía en una colonia que se llamaba La México. Ok. La México. Y ahí en La México rifaban unos cholos que se llamaban los Cacos. Los Cacos 13. Y eran personas que trabajaban para un grupo delictivo. Y pues traían camionetas Lincoln, las Navigator y todas esas, las Escalade y todas esas camionetas. Y pues andaban armados, y traían buena ropa, y andaban con oro y esto. Y en Ciudad Neza en aquel entonces, me acuerdo que en aquel entonces pues no estaba tan chido, no se daba mucho el robo transeúnte en motonetas. Pasabas al lado de las combis, toda la avenida Pantitlán, o el Bordo, o la Cuarta, o todo ese tipo de calles de por ahí aledañas de esas avenidas, y pasabas y arrebatabas los teléfonos. O agarrabas y se daba mucho el robo a motos. En ese entonces eran las famosísimas Biwis. Ok. Y ya te robabas una Biwis, y comprabas una buena con papeles, pero toda desarmada, y con la robada pues armabas la chida. Y te ibas a venderlas al tianguis del Bordo de Suchaca, al tianguis de los carros. Tú ya estabas en todo ese proceso Ah, yo también. estaba en ese proceso en el de aprender de Te estabas personas. capacitando, Ah, pues. ya me estaban capacitando en el que yo ya me juntaba con personas que unos ya habían picado, otros ya traían el respeto, entre comillas, de la misma banda, porque a lo mejor ya habían desvivido a alguien. Con 13 años, carnal. ¿Sí me entiendes? O ya se habían balaceado con la municipal,
o con la estatal, o ya los andaba buscando en aquel entonces por la ministerial, ¿no? O sea, ya personas de un rango delictivo ya más grande, que tú los veías o ibas arriba del carro con ellos y tú decías, ay, no, pues se sentía la vibra de que sí era una persona que sí te iba a hacer algo malo, ¿no? Sí, estaba de dudosa De procedencia, esa pues. procedencia, ¿no? Se sentía la vibra, ¿no? Porque eso es real cuando tú te empiezas a juntar en un mundo delictivo, te empiezas a sentir la vibra de la otra persona. Hasta desde que va pasando y se te queda viendo, dices, no, pues ese güey es cábula. Cuando yo regreso a mi barrio, yo te empiezo a ver toda la escuela que yo traía de Ciudad Nezahualcóyotl. Yo trato como de llevármela a mi barrio, en la González Romero. Pero en mi barrio, en la González Romero, eran puros robos a trances. En aquel entonces hay un Conalep. Y todos iban a robar al Conalep y se iban a robar los microbuses y todo eso. Antes, ahí en mi barrio, pasaban unos micros que eran de la Ruta 7 que iban de Puente Negro a San Lázaro. Toda Avenida Eduardo Molina, lo que ahora es el Metrobús. Antes no existía el Metrobús, era una avenida. Y yo recuerdo que todos se subían a esos camiones, así en el mismo barrio. Se subían a esos camiones y se bajaban de lo que es Puente Negro. Se agarraban desde Canal de Desfogue a 5 de Mayo y robaban el camión. Y se bajaban. Entonces yo empezaba a ver todo eso, pero también empecé a ver que cuando tú no tienes nada empiezan a hacer el deseo de tener cosas. Ah, bueno. ¿Sí me entiendes? De lo que sea, de así sea un teléfono, sea lo que sea, por algún motivo, razón o circunstancia, tú también quieres resaltar porque tú sientes que tienes la capacidad de hacerlo mejor que ese güey. Ni ratón, supongo que en ese punto también el hecho de la necesidad de querer tener cosas porque no la tenías Ujú, y ver el hecho de que todo tu círculo era muy fácil agarrar un teléfono, era muy fácil tener el dinerito porque asaltaban, porque robaban. ujú, Obviamente yo creo que tú dices, ¿por qué no lo hago yo? ujú. Es que mira, te voy a decir una cosa, actualmente hay muchas cámaras de videovigilancia, ¿no? Ujú. Antes no había cámaras, podías robar a diestra y siniestra, a donde quiera que te pararas, tú veías algo puesto y te lo llevabas, ¿no? Y hoy en día hay más vigilancia, ¿cómo te lo puedo decir? Ya te radean, ya te checan por el C5, ya te empiezan a seguir, ya te dan seguimiento, ya hay más patrullas. Pero lo que sí te puedo decir es de que dentro del mundo en el cual yo me dedicaba a robar, porque yo empecé robando transeúntes, transporte público, después de ahí me fui al robo de ¿A comercios, mano armada? sí, a mano armada, ¿Qué, con qué cuchillo? no pistolas, Ok. traíamos pistolas ¿cómo te puedo decir? Me levantaba mucho mi ego y mi seguridad, mi exceso de seguridad. El yo traer un arma y ser el más morro y que te dijeran es el que más estilo le echa y ya se la trajo. Ya. Y así como lo ves, como está así, bien morrito, es el más loco y es cábula. Y mis respetos, ¿sí ¿me entiendes? Ah, guau, guau. Pero tienes el respeto de la gente, entre comillas, de la gente que se desenvuelve en el mismo núcleo que tú. Sí, ah, guau. ¿Sí me entiendes? Pero lo que no te das cuenta es que tú estás en medio de un círculo, que dentro de ese círculo todos se van a ir cayendo y al final de cuentas uno de esos te va a jalar con él. Claro. Porque yo te lo puedo decir a mí muchas de las veces cuando yo empecé en esto de la malandrada, pues mi jefa me decía que no me juntara con ciertos personajes porque ciertos personajes me iban a llevar a la cárcel y yo nunca le creí y terminé llegando a la cárcel. Te puedo decir que yo empecé robando transeúntes, te digo que después el transporte público, ya después el robo de auto, el robo de motos, ¿sí me entiendes? El robo a negocios. A mí me gustaban mucho las taquerías, Robar taquerías. meterme por la cuenta y por todos los que tuvieran en la taquería. Por parejo. Todos. Y no una taquería así de, pongámoslo así de barrio. A mí me la tía de robar taquerías de donde hubiera una feria o un Por, restaurante. ¿por qué dices me gustaba, güey? Me gustaba porque sentía la adrenalina de meterme y poder decirle, güey, ¿qué tal? A ver, presta, pum, pum, pum. Me llegué a meter a robar a las cantinas. Hacía ¿cómo se puede decir? Pues sí, a los congales, a los tables me metí, robábamos y nos salimos con un chingo de dinero. Ah, huevo. Con un chingo de dinero y en las calles, y se da mucho que en los bares, en los tables, hay gente que trae oro, trae cadenas de oro o relojes chidos y era llegar y arrebatarles todo y el que no, unos cachazos y unos trompones y ahí le va. Y unos balazos adentro del antro, pero también nos llegó a tocar que, pues saliendo del antro, pues adentro del lugar, pues también tienen armas. Claro. Y era pues pum pum a meter unos balazos y salir corriendo, ¿no?
El objetivo siempre solamente era robar, nunca era hacer daño. No, el objetivo era quitarle todo a la persona por la que fuéramos. Si era por una cantina, un restaurante, era ir directamente hasta la cocina por la cuenta del lugar. Porque muchas de las veces, te lo voy a decir así, personas que trabajaban dentro de los establecimientos nos ponían las cuentas. En qué hora hacían recortes, en qué hora ya estaban contando el dinero, en todo ese tipo de situaciones. Siempre había gente adentro que eran los ponedores. Ok. ¿Sí me entiendes? Y cuando nos decían, ¿sabes qué? Así, ¿no? En un mensaje de WhatsApp, en un mensaje de texto, hasta en una llamada o en cualquier tipo de cosas, era ahí la señal. Pum, vamos con todo. Entonces yo caigo en la cárcel. Pero ¿cómo caes, carnal? O sea, Porque mira, haz de cuenta que yo en mi barrio, yo empecé a sonar en mi barrio porque yo lo que quería era sonar en mi barrio, que me vieran con respeto, pero también con miedo. bueno. Que dijeran, ¿sabes qué? Ese güey es cábula y anda con todo y anda robe y robe y... ¿Sí me entiendes? Para prostituto es una de las cosas, yo no quería ser ni narco ni ampón. Yo quería ser un narcoampón, carnal. ¿Sí me entiendes? Hay una gran diferencia. Pero en el de ser un narcoampón decía, chingue su madre, yo algún día voy a ser un gángster, un grande de la salsa. Yo veía así en la televisión y yo recuerdo, tengo bien grabado ese pedo de que yo vi en la televisión cuando capturaron al Chapo Guzmán la primera vez. Y decían el Chapo Guzmán y el Chapo, y el Mocho Orejas, ¿te acuerdas de ese Sí. secuestrador? Del o Alfredo Ríos Galeana. Y yo veía así de personas cercanas a mí. Y en mi barrio, en lo que es la CTM, la Gabriel Hernández, Martín Carrera, la Vasco de Quiroga, la González, la Nueva, la Sanfe, se oían mucho unos mafiosos antiguos que le llamaban el Tito el colombiano. Ese de hecho es un señor que tatuó la primera rosa negra de mazapán en Lecumberri, es lecumberriano el viejo. Y mi abuelo me contaba de esos señores de Ordóñez, de personas que movían en aquel entonces la marihuana en Martín Carrera, en Tlatelolco, todo eso de por ahí. A mi abuelo le decían el gato, mi abuelo se aventó como 22 años en Lecumberri y él me contaba un chingo de historias de güeyes mafiosos de en aquel entonces. Esos 22 años que dices que se pasó eran en prisión. En prisión, en la prisión de la penitenciaría de Lecumberri. Ok. Entonces yo sí te lo puedo decir que entre comillas yo crecí admirando a mi abuelo porque yo decía, pues si mi abuelo fue un gran asaltante, fue un gran ratero, pues yo lo puedo hacer mejor que mi abuelo. Aprendo de sus errores. Aprendo de sus errores de mi abuelo y yo lo puedo hacer mejor. Pero muchas de las veces no aprendes, sino que repites la misma historia en la cual tú estás escuchando, porque llega un momento en el cual tú empiezas a desenvolverte en el mundo de la delincuencia y te lo puedo decir, hermano, la neta, no, no ¿cómo se llama? No mides las consecuencias ni te pones a pensar en el episodio siguiente o qué va a pasar después. Vives el momento. Porque yo te lo puedo decir, yo me robé ¿Luz de qué? una luz, o sea, una feria. Ok. ¿Yo me entiendes? Yo me llegué a robar una luz, traía cohetes y dinero y carros y una morra chida y un montón de cosas y te puedo hablar de ese tipo de situaciones, pero yo al final de cuentas me gastaba todo el dinero y decía, pues no pasa nada, mañana tengo más. Mañana Y voy es, a asalto. mañana voy a salto, yo ya sé cómo se hace, ya sé cuál es la adrenalina de una persecución, ya sé por dónde salirle. Yo ya tenía mis rutas de escape. Para esto, fíjate que te voy a contar, en mi barrio se empiezan a juntar varias personas de distintas colonias aledañas de la Altavilla, de la Laguna, de la CTM, de la Vasco, de la Gabriel, de la Nueva Tzacualco, y se empieza a hacer como entre comillas una banda de rateros, por así decirlo, Ujú. En tu colonia. en mi colonia. Pero yo siempre tuve eso de que tenían tenía la seguridad de que la banda me siguiera, porque yo siempre fui de la idea de que, ¿cómo te puedo explicar? Si tú ayudas a alguien, si tú suples con las necesidades de alguien, entre comillas, la gente va a empezar a sentir que te debe algo. Ah, wow. Y en sentirse deuda contigo, se van a empezar a sentir como que te deben lealtad, Como un respeto. un respeto, ¿sí me entiendes? Que entre comillas te lo puedo decir así. Llegaba una persona a mi casa o donde yo estuviera y tenía una necesidad, yo trataba de suplir con las necesidades de su hogar. ¿Para qué? Para que dijéramos, el carnal me hizo un paro. No, yo estoy contigo, carnal, para las que sean.
Sí, sea lo que sea, pero está Y yo tiro estoy conmigo, contigo, pues. ¿por qué? Porque sabían que era un cheque al portador, que decían de mínimo, él siempre sale, siempre regresa, siempre se la trae, y siempre anda a la línea, y siempre nos regala un cheque, y siempre nos da a ganar una feria. Y yo me empecé a juntar con otra persona, que era de Ciudad Neza. Él ahorita está en la Penny, en Santa Marta, en el dormitorio 3, dicen el Muletas. Y nos empezamos a dedicar a robar los Electras. Y estaba chico. Nos dedicamos a robar los Electras. ¿Por qué los Electras? Ah, porque en el Electra, pues ahí adentro hay teléfonos. De hecho, hasta hay videos en internet. Hay hay teléfonos. Sí, por todo lo Está electrodoméstico. está el prestaprenda. Ok. Está el oro, está el dinero, están las cajas. Era vaciar todo, todo. Pero se metían directamente a la tienda. Ah, directamente a la tienda. Directamente a la tienda. Te lo puedo decir que nosotros le pagábamos a la gente, literal, así. Ellos sabían que nada más iban por 20, de 20 a 35 varos. Ellos. Ellos Ok. sabían que iban por eso. Para ellos. Pero pues yo ganaba muchísimo más. ¿Sí me entiendes? Porque te puedo decir una de las cosas, el oro y las armas es algo que nunca se va a devaluar. Y yo antes traían revólveres los policías de la Electra, o traían la chaquetera. Y yo llegaba, cuando me tocaba a mí para la guardia, yo llegaba y les metía la pistola en el chaleco. Y ustedes, no, pues, sentían frío. Oye, carnal, pero, por ejemplo, esas operaciones se las aventabas con otra gente, ¿no? Con otra gente. Con la banda esta que se fue a reunir a tu colonia. Ajá, con la banda que se fue a se fue a reunir a mi colonia, pero yo lo que trataba era de darle logística alrededor de donde yo iba a robar. ¿Para qué? Para que así como saliera yo, todos salieran conmigo. ¿Sí me ¿Cómo entiendes? hacías esa logística, por ejemplo? ¿Qué tomabas en cuenta, carnal? Supongamos, está un Electra, ¿no? Entre comillas, pongámoslo así. Por lo particular y por lo regular, los Electras siempre están en avenidas principales. Nunca van a estar entre calles, siempre en avenidas principales. Y en las avenidas principales siempre va a haber entre calles y entre calles hay avenidas. En las colonias. Porque el Electra es una tienda departamental de colonias. ¿Sí me entiendes? Entonces yo trataba como de darle un rol alrededor de eso y ver qué calles eran por donde yo iba a entrar, por dónde iba a salir, o dónde nos iban a esperar las fugas, o dónde íbamos a cambiar de fuga. Porque yo me salía con 2, 3 maletas de teléfonos. Yo me iba con los Llenas. de alta gama en aquel entonces. Te imagínate si me robaba, no sé, yo me llegué a robar así de un Electra, así fuera de coto, hasta 150, 200 celulares. Me llegué a meter hasta la bodega. ¿Sí me entiendes? Y yo ya tenía vendidos, las laptop. Llegaba y arrancaba las laptop. Hay unas cizañas chiquitas, llegaba y cortaba los cables, ta, ta, ta. ¿Entre cuántos se inventaron la operación La operación de entrar a Electra? de entrar al Electra, en total éramos 5 o 6 personas. Sometían a A todos. todos al piso. A todos. Y a todos les quitaba, a todos los clientes les quitábamos el teléfono. A todos. Y lo que trajeran. Entonces sí salían buenas cantidades de dinero, ¿no? Porque las personas que trabajaron conmigo, las personas que andaban conmigo, pues se llegaron a comprar en aquel entonces por los Bora, los Ibiza. Tú eres el encargado de esa pandilla, vamos a Se llamarle. puede decir que yo era no el encargado, pero sí era como su líder, entre comillas, porque la banda prefería seguirme a mí. A huevo. ¿Sí me entiendes? Y la banda se peleaba porque yo lo sacara, porque yo estuviera con ellos, porque decían, no mames, la banda me decía, no mames, estás de tener pacto con el diablo, güey, tú todo lo que te sale, güey, te Sale sale bien. chido, güey, neta. Y no había como esa resistencia en la cual alguien me dijera que no. ¿Sí me entiendes? Y yo siempre tuve un sueño que dije, no mames, yo un día voy a trabajar para el Chapo Guzmán, no voy a ser como el Chapo Guzmán. Chingue su ¿Sentías madre. esos tipos, a lo mejor se va a escuchar, hermano, pero como tipo delirios, carnal, de crecimiento al ver esos personajes? Tú decías, a la verga, en vez de decir, lo agarraron, no, tú te admirabas lo que ellos hacían. Ajá, porque yo decía, Yo supongamos, quiero ser ellos. ajá, porque yo veía, güey, que no mames, se robaron 2,500, se robaron 3,000 pesos, se robaron 30,000. Yo no quiero 30,000, yo quiero 300,000. Y de 300,000 ya quieres 1,000,000. Y de 1,000,000 ya quieres invertir en algo más grande y se chingue su madre. ¿Sí me entiendes? Y yo veía, y ya en mi barrio ya empezaban a sonar todos los secuestros. Que ya habían secuestrado a fulano, ya habían secuestrado a fultano, La a misma, perengano. los mismos personas que estaban integradas ahí, pero tú no lo habías hecho. No, yo no. Personas que ya eran, entre comillas, de una reputación más grande entre el mundo de la delincuencia de mi barrio, ya se dedicaban a secuestrar, ya se dedicaban a matar, o ya se habían dado a la fuga.
Entonces yo empiezo a conocer varios barrios, lo que es Tenayuca, Cuautepec, la Progreso Nacional, La Prensa, todas esas colonias de ahí, y yo empiezo a conocer personas que se dedicaban al secuestro express. Y de ahí empiezo a conocer banda para más para arriba de Naucalpan, un cábula que le decían el Quesadillas. Y era gente que secuestraban y hacían secuestros express y secuestros grandes. Banda de Azcapotzalco que ya secuestraba. Y yo veía cómo actuaban, cómo le hacían y cuánto se traían. Y yo decía, algún día yo voy a aventarme un tiro de esos y me voy a traer unos millones. Pero yo no tenía, ¿cómo te puedo decir? En aquel entonces, la mente ni la capacidad para aventarme un tiro de esos. Solamente mirabas y te daban ganas de hacerlo. Ajá, porque me decían, no mames, si te traes una luz, carnal, pero no les haces nada. Y esto y lo otro, ¿sí me entiendes? Pero ya de tiempo después yo cuando empecé a ver cuál era la gran diferencia de aventarte un robo, de ser ratero a volverte un asaltante, porque un ratero va y se roba poquito, un asaltante va y ya trae una luz, ya trae un carro, ya trae el cohete, ya trae la moto, ¿no? A un secuestrador, porque un secuestrador ya, te lo puedo decir que ya se trae 2, 3 millones en un secuestro, o su primer millón, o sus primeros 2 millones. ¿Sí me entiendes? Claro. Si Sí. estamos hablando ya son las grandes ligas, pues. Ya son las grandes ligas. Pero yo también empezaba a ver que ya empezaba el mundo de la mafia, porque a los que eran secuestradores, en aquel entonces empezaba todo eso de la barredora, ¿Qué es esa madre? ajá, de la limpia. Ah, ok. Llegaban mensajes de WhatsApp o llegaban videos a WhatsApp o a grupos así de WhatsApp y llegamos a tal lado y somos fulanos de tales y vamos a andar Fulano cártel y fulano cártel y les vamos a andar rompiendo su pinche madre a todos aquí. los rateros. Ajá, ok. rateros, extorsionadores, y vamos por ti, fulano de tal, y vamos por ti, fulano de tal, y vamos por ti. Y los empezaban a matar, carnal, ¿no? Yo recuerdo que ese cábula del Quesadillas lo dejaron dobladito, así donde en un suru, esto de las piernas, al revés, carnal, así. Entre en medio del asiento del suru, así doblado. Verga, compa. ¿Sí me entiendes? O sea, yo ya empezaba a ver como ya Que iba la cosa en serio. que iba la cosa en serio, no eran de muertos de... Porque antes en mi barrio se daba mucho que eran balazos en moto o pasaban en el carro y los mataban, Ajá. los balaceaban. Y yo ya veía que eran levantones, que amanecían descuartizados, que ya empezaban a vender la droga, que ya empezaban a hacer otro tipo de... ¿Cómo te lo puedo explicar? Otro tipo de situaciones, carnal, De operaciones. más pesadas. Yo cuento mucho esto que en la colonia Jamaica empezó a crecer empezó a nacer la firma que hoy en día tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Pongámoslo así como el cartel chilango, ¿no? Y yo recuerdo que a mí como asaltante, a mí me hablaban y me decían, ¿sabes qué, güey? Que vamos a ir a comer, vamos a ir a hacer unas cosas y esto y lo otro, y porque nos vamos a aventar un robo y ya te la sabes, y va a ser un robo bien verga y que no sé qué. Pero yo llegué a ver así a personajes grandes de la salsa, aquí en el centro de la Ciudad de México, que llegaron a un estacionamiento de ahí de la calle de Libertad y empezaron a confundir una firma de aquí de la Ciudad de México. Yo vi llegar a la Barbie, cómo se bajó la Barbie. El mafioso. Sí, la Barbie. Sí, sí. Así, un morro fresón, así, entre comillas, no pongámoslo así para sus tiempos, pues era un morro fresa, de esos morros que veías en los antros y así, ¿sí me entiendes? Y bajarse bajarse de las camionetas y bajarse con 2, 3 güeyes y güeyes de ahí mismos que tenían dinero, entre comillas, pues empezaron a confundir ese tipo de situaciones y después empezaron a confundir otras firmas, pero por disputas con la caída del Arturo Beltrán Leiva y que la Barbie se quiso apoderar del Distrito Federal, porque para pronto voy a decir una de las cosas, el mercado más grande del mundo es la Ciudad de México. Y la Barbie se quiso apoderar de esto, pero ya estaban las disputas, porque la Barbie se fue para Naucalpan. Entonces, desde el Estado de México empezaron a bajar todos, desde el Estado de México los Beltrán Leiva. Para Nesa y Chimalhuacán me recuerdo que rifaba la familia mexicana. Los cacos 13 de Nesa eran chavos de la familia mexicana. Ahí en mi barrio rifaban mucho los negros y ellos eran sus meros chavitos del... Si me entiendes, ya empezaban las disputas por los cárteles. Ahí había una disputa entre los personajes de la Nueva Tzacualco y de la Guadalupe Chalma, de los Diablos de Chalma, y bajaban los Diablos de Chalma y mataban a los negros. Y los negros iban y mataban a los Diablos de Chalma.
Entonces ya empezaron a ver esas disputas, pero por el vicio. De hecho, justo lo que te dice, ahí se cambió el contraste de robos, secuestros a la mafia de la droga. A la mafia de la O droga sea, y empezó a gobernar ajá, para acaparar, a pues. acaparar. Porque entre comillas te puedo decir una de las cosas. Sí había cárteles, pero también había bandas. ¿Sí me entiendes? Como por ejemplo, yo puedo hacer una banda, no sé, la banda del niño ratón, pero a mí me apoya un cártel, porque a lo mejor yo vendo piedra, yo vendo perico, yo vendo lo que sea. Traías un respaldo. Si me entiendes, traes un respaldo cuál es que ya te da armas, ya te da carros. Y es tú traer un respaldo y en empezar tú a mover algo, te lo puedo decir que también la policía también se presta para un montón de cosas. Porque pues tú le pagas hacia un comandante o a un jefe de sector o everybody y para pronto te dejan ser, no te molestan en el punto. ¿Sí me entiendes? Solamente que tú la cagues o sepas demasiado, pues va la fiscalía por ti y te Ujú. lleva. ¿Sí me entiendes? Entonces yo empezaba a ver todo eso y yo decía, bueno, a final de cuentas yo sí soy un buen asaltante, sí, a lo mejor yo traigo gente a mi mando, pero había gente desde adentro de las cárceles que nos querían alinear a nosotros. Alinear te refieres a que agarren el rollo. Agarren el rollo, ustedes trabajan para nosotros, ustedes aquí ya no se van a andar pasando de verga y para pronto sí que lo que nosotros les pongamos a hacer, ustedes lo van a hacer, a mí me vale verga. ¿Sí me entiendes? Y no necesariamente nos lo decían personas desde adentro de la cárcel, nos lo mandaban de decir de personas de la cárcel con personas de la calle. ¿Sí me entiendes? Y que personas de la calle terminaron traicionando a personajes de la cárcel y en la cárcel los mataron. O personas que en la calle, sin decir nombres, ¿no? Ahí le mando un saludo, ¿no? Pero ponían hasta su propio patrón. ¿Sí me entiendes? Pusieron a su propio patrón para que los agarraran por miedo de que su propio patrón los matara. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces yo empecé a ver todo ese tipo de situaciones y decía, no, a final de cuentas, mire, yo no me voy a meter en los negocios de la droga. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me van a encontrar a mí, pero van a encontrar a mi familia. ¿Ya me entendiste? Entonces, carnal, yo decía, chale, ¿qué hago? Ahí, carnal, o sea, se estaba metiendo el tema de la mafia, pero no había como una regla de que, hey, no queremos robo ya. O sea, no es que las mafias tienen reglas, ¿no? Mm, Entonces, tú como ratero, no había ninguna regla todavía que hayan impuesto de decir, no queremos mm, ratero, o era, si mm. robas, lo tienes que reportar Deja de nosotros. eso. Antes no eran las mafias tan grandes como hoy en día. Empezaban las chiquimafias. Ok. Pero yo era una persona que te lo puedo decir. Para pronto yo cerré mi colonia. En mi colonia no entraba la tira. Porque tú no querías que Porque entrara. yo no quería que entrara la tira. Porque yo lo sacaba tendos y vuelto a verga. ¿Sí me entiendes? A mí no me gustaba que entrara la tira. Ya Para pronto traías power, pues. Sí, yo cerraba la colonia. A mí me valía verga. Para pronto y aquí no entra la tira ahí. Si entra la tira lo sacamos tendos. Neta, los sábados de gloria. De morro pues eran globos de agua. Ya después los sábados de gloria pues eran balazos. ¿Sí me entiendes? Porque ya había las disputas de que ya hay, ¿cómo te puedo decir? Todo en esta vida tiene un precio. Y todo en esta vida se vende. Hasta las piedras se venden. Hasta la gente por dinero se vende, carnal. Y ya había gente que nos decían, ¿sabes qué? Que fulano de tal ahorita está aquí en tal colonia y se están poniendo pedos. ¿Ya me entendiste? Y era de que vamos, súbete al carro, vámonos y chingue a su madre sobre su puta madre. Oye, es día de iba a hacer la misión. Y chicoloteaba la verga, ¿no? A ver, que cagaban balazos, ¿no? Heridos o muertos o de este lado o de ese lado. ¿Sí me entiendes? Y mucha banda con la que yo me junté terminó muerta por un chingo de disputas, por disputas hasta de mujeres, que las mujeres los ponían. ¿Sí me entiendes? Tú con tu banda, carnal, en tu colonia tenías tus reglas. Sí. O sea, que a ver, Pa' pronto, las reglas de mi barrio, no de mi barrio, pero mis propios códigos y mis reglas, era de que si tú ibas a robar en mi barrio o conmigo, era de tu pre para arriba, ¿eh? ¿cómo de tu pre? Sí, supongamos, si tú tenías 22 años, tenías que robar uno de 22 para arriba, ¿eh? Ah, ok. Y mujeres la verga, nada, no tenías que robar mujeres, eso es la verga. ¿Qué tiene que robar de su pre para arriba, mijo? A Ya, la ya, ya. verga, pa' pronto, Sí, así. tampoco seas abusón, pues. ¿Sí me entiendes? Dentro de lo malo, dice, Dentro de lo malo. dentro de lo malo está lo legal, pues. Sí, ¿sí me Dentro de lo entiendes? chueco está lo derecho, pues. Sí, desde mi casa a mí mi abuelo siempre, yo recuerdo que siempre mi abuelo tenía una palabra que decía ver, oír y callar. Usted lo que vea,
cállese a la verga, güey. Y usted no escucha nada. Más vive, güey, el que menos sabe. Wow. Y usted coma callado, güey, para que coma 2 o 3 veces. La discreción, carnal, es algo que nunca, 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 nunca nadie va a tener, carnal. Porque todos quieren tener el reflector, todos quieren tener, carnal, el sentirse muy verga. Que digan, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Sí me entiendes? Los más grandes capos, los que más han durado, ha sido por guardar discreción, carnal. Un perfil bajo, güey. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? Y en mi barrio no había eso, güey, porque en mi barrio, güey, ya pasaban en el carro y ya te chacaleaban. Me cuenta que los de Gladiola no podían pasar por Girasol, o los de Girasol no podían entrar a Gladiola, o los de Gladiola y el Peri no podían pasar por el Desfogue porque chingaba a su madre. ¿Sí me entiendes? Y así las calles estaban divididas. Pero cuando yo empecé a cometer los delitos de los asaltos, de los robos, y entre comillas empecé a controlar ciertas partes de la gente. ¿Sí me entiendes? Yo empecé a fundar a hacer como la unión, pero de mi barrio. El de que sabes de que a lo mejor fulano de tal calle, saca, vente carnal, jálate, vamos a tomarnos una chela, pum, pum. Y yo veía que tenían agravios, un fulano con otro, y yo siempre trataba como de mediar los pedos. Como de que no te vuelo tu puta madre por el carnal, güey. O de al chindio también, güey, no por acá, no hay pedo. Y yo les decía, aquí en mi cuadro el chile yo no quiero pedos, putos. Sí, el chile, para pronto esta es mi calle, para pronto ábranse a la verga. ¿No? Y yo trataba como de que la González Romero era la González Romero. Ok. ¿Sí me entiendes? La nueva era la nueva. Y eran los de la González contra los de la nueva. Y mucha banda de la González entraba a matar a la nueva y los de la nueva entraban a matar a los de la González. ¿Sí me entiendes? Pero pues primero fueron así, ¿sí me entiendes? Piquetes y mamadas, ya después fueron balazos, ya después había levantados, ya después había torturados. ¿Sí me entiendes? Entonces, como tú dices que de eso que la mafia pues no quieren rateos ni nada de eso, nosotros nos volvimos algo incontrolable para los mafiosos de mi barrio, porque sabían que no podían con nosotros, porque a lo mejor sabían que nosotros no éramos mafiosos, pero nosotros teníamos a lo mejor poder adquisitivo en la cuestión de tener armas, carros, para pasarnos de verga. Y luego a la gente, carnal, o sea, el pueblo ¿Sí me también, de la entiendes? colonia también lo tenían ganado. ¿Sí me Pues. entiendes? Para pronto nosotros éramos de que cualquier cantón que nos metiéramos nos escondía, Ah, huevo. o la gente se la aventaba a la tira. Nunca robaste, o sea, también dentro de las reglas nunca era robar en tu misma colonia. No, porque mira, para pronto, cuando tú robas en tu colonia, te echas encima tu mismo barrio. Ah, Al huevo. barrio lo debes de cuidar, porque el barrio es el que te va a abrigar, el barrio es el que te va a querer, porque la gente del barrio es la que te va a esconder. Tú debes de robar alrededor de tu barrio, no en tu barrio. ¿Sí me entiendes? Porque si tú robas en tu barrio, tarde que temprano te vas a encontrar a quién, a la víctima, carnal. Sí, sí, Y sí. te van a reconocer y dicen, ese güey es de tal calle. Y más que nada, la gente, que te voy a decir una de las cosas, hay gente que es la borrega y es la chiva y te ponen el dedo, dicen, ese güey es. Por eso cae la verga, por un güey que levanta la mano. Ahí va, para allá se fue, es ese, ¿no? Entonces cuando empezaron las mafias, a nosotros nos empezaron nos querían quitar, nos se querían empezar a alinear, carnal. Y nosotros no nos dejamos, nosotros seguimos robando, ¿sí me entiendes? A mí me gustaba robarlo en masa, carnal. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo era robar en masa? Que yo veía un lugar donde había 5 o 6 negocios y yo paraba un chingo de motos y a todos a la verga. Ahí les va. Oiga, compadre. ¿Sí me entiendes? Porque yo sabía que 1,000 pesos no me iban a durar nada, güey. Sí, ¿Sí porque me lo entiendes? gastabas en ese mismo rato. Sí, carnal, o sea, 1,000 pesos te En avientas en cerveza. una cerveza, güey. O para pronto, para sacar a pasear a una morra de mínimo son 2, 3 mil varos. A huevo. ¿Sí me entiendes? En un centón, carnal. Porque en un centón en los tacos ya son 1,000 varos. Y luego más acá, más que cualquier cosita, o el hotel y esto y lo otro, ¿sí me entiendes? Entonces yo empezaba a ver todo ese tipo de situaciones y decía, no, yo no quiero 1,000, yo quiero 30,000, yo quiero 50,000, yo quiero 100,000, yo quiero una cantidad fuerte de dinero. Antes de caer a la cárcel, nos habían caído investigaciones previas por los Electras. Ajá. Se llegaban a estar en esos letreros, carnal, ustedes de que se Ajá. busca y la chingada. Sí, ¿no? Ya nos andaban buscando los ministeriales. Pero en esta vida uno debe de aprender, carnal, que siempre hay que saber cuándo retirarte, güey. Porque dicen que el corazón y el culo avisan, carnal. Y yo siempre aprendí cuándo iba a ser el tiempo en el que yo me iba a retirar, carnal, o por qué me iba a retirar. Te lo puedo decir que yo anduve en las drogas, carnal, y acá, pero te voy a decir una de las cosas, lo que más me enseñaron las drogas
fue a saber quién estaba conmigo y quién no. Oh, caray. Quiénes eran mis verdaderos amigos y quién no. ¿Por qué? Porque te voy a decir una de las cosas. Yo, cuando más mal anduve, yo le decía a Dios, la neta, líbrame de todos los que me quieran hacer mal. La neta, líbrame de todos los que se quieran pasar de verga. ¿Y qué te las crees, carnal? Que me quedé solo, güey. Solo, literalmente. La persona que decía que me amaba, me dejó solo, carnal. En el proceso de los que decían ser mis mejores amigos y hasta la muerte y que los alivianaba. Y la neta les compraba tenis y les daba de comer y trataba de alivianarlos, fueron los que más me traicionaron. A final de cuentas hasta me balacearon. ¿Sí me entiendes? Yo me convertí en una amenaza para personas que, entre comillas, eran grandes de la salsa. Que hoy con el tiempo me doy cuenta que no eran grandes de la salsa, son unas borregas. ¿No? Son la borrega. Se sienten muy verga porque andan dos que tres güeyes, pero son la borrega. ¿Sí me entiendes? A huevo. Aparte yo me chingué en la cárcel, carnal, y yo desde la cárcel, yo escuchaba que muchos de ellos cuando cayeron a la cárcel chillaban, güey. Estaban de putos. Y en la calle, cuando yo salí a la calle y ellos entraron a la cárcel, estaban de putos, se los fumaron en la cárcel. Y en la calle se sienten bien verga y yo digo, pues no son la borrega. Lo mataron adentro. No, los extorsionaban, los robaban. Y, ¿Sí me y entiendes? acá ellos hacían eso y le estaban pagando con la misma moneda. Le estaban pagando con la misma moneda. Entonces yo tenía ciertas averiguaciones previas sobre esos pedos. Y haz de cuenta que yo caigo a la cárcel por Por- una mamada. Ajá, Por una justo. ¿Por mamada. qué? Porque haz de cuenta que yo estaba en un hotel. Y la neta yo pues andaba de cábula, me andaba drogando, andaba haciendo putimamadas en el hotel. Ahí digo, para estar como la cronología, carnal, más o menos ahí, ¿qué edad tenías ya? Yo iba a cumplir 18 años. Estaba bien Exactamente. morro, carnal. Me agarraron un día después de mi cumpleaños. Después. Un día después de mi cumpleaños. Ok, entonces 18 años cumplidos, así. estabas en el hotel. En el hotel. Y yo me las andaba cotorreando. Pero yo ya atrás de eso, yo ya tenía un trasfondo. Que yo ya había conocido a ciertos fulanos que andaban en el gabacho, a ciertos fulanos que se iban a los estados a las peleas, a las mafias, a ciertos fulanos que ya eran asaltantes, a personas que ya habían matado, ya habían descuartizado, pero ya me habían enseñado todo lo que yo sabía. A cómo darme a la fuga, ¿sí me entiendes? A cómo, o sea, a la realidad, a cómo traer así, o sea, un arma, ¿no? O en cualquier momento de si chingaba a su madre rápidamente cómo cortar un arma, ¿no? Con el pantalón o corriendo y con el talón. ¿Sí me entiendes? O sea, yo veía todas esas mamadas y decía, no mames, ¿no? Entonces te digo que se da eso de que caigo a la cárcel, carnal. Pero yo ya tenía averiguaciones previas y la neta lo mejor que me pudo haber pasado fue haber caído a la cárcel en ese entonces. Porque yo creo que si yo no hubiera caído a la cárcel en ese entonces, ahorita yo trajera una sentencia de 40, 50 años o la neta ya me hubieran matado. Porque la neta a mí ya dos, tres personas ya me querían matar. Porque yo rompía con sus, ¿cómo se llama? Con sus jerarquías. Decían que yo llegaba a romper con las jerarquías. Que porque él ya era fulano de tal y que porque él ya era fulano de tal. Y que porque yo llegaba y yo rompía el orden que entre comillas ellos tenían. Porque la neta yo siempre tuve la capacidad como de alborotar las masas, carnal. Ok. De que yo llegaba y no mames, así estuviera un güey, entre comillas, bien pesado, y yo llegaba y, no mames, ya llegó el carnal, y lo abrían a la verga, y eso era lo que les emputaba. Decían, ya llegó el carnal. ¿Sí me entiendes? Y sí me llegué a agraviar dos, tres veces, ¿no? Así con la banda. Ok, ok. Cuando yo llego a la cárcel, carnal, yo pues llego de ingreso, yo llego de nuevo, carnal, y la neta para mí, yo venía maleado de la calle, pero no venía maleado de la cárcel. Pero no me dijiste por qué caíste. O sea, Ya. fue una pendejada, dice que... Una pendejada. Yo estaba cotorreando en un hotel, carnal. Yo estaba cotorreando en un hotel. Salgo del hotel, pero haz de cuenta que yo me iba a ir a aventar un robo, carnal. Y yo ya había comprado unas pistolas. Y con el güey que yo iba, carnal, era un güey con el que yo robaba machín, los Electras. Ese güey iba a ser mi causa en mi pedo cuando yo caía a la prisión. Y te digo que yo caigo, carnal, porque este güey se me calienta y se me pasa un alto y nos empieza a corretear una patrulla. Por un alta. Por un alto. Una patrulla estatal nos empieza a corretear. Y por una inspección así aleatoria, chingó todo su madre porque yo no me iba a dejar revisar porque yo sabía que traía las pistolas. Me acuerdo que ese día traíamos una maleta y traíamos dinero, teléfonos, traíamos mamada y media en una motoneta, una Big Wheel roja. Traíamos mamada y media. Iban en una moto. En una moto. Pero traían bronca. Pero traíamos la bronca. Y yo recuerdo que ese güey, yo ahorita ya sí te lo digo bien así, yo lo vi y ese güey tenía miedo.
Pero yo no, carnal. Al chile yo estaba en la disposición de bajarme y matar a un policía. A mí me valía verga. Deme la verga, yo no voy a caer al reclusorio, a mí me vale verga. Al chile yo te mato, güey. Pues, ¿qué pasó, güey? ¿Sí me entiendes por qué? Porque yo quería chispar el pedo. Porque la neta, aunque tú no lo creas, yo quería seguirme drogando. ¿Qué le hacías ahí, carnal? A las monas. Me latían los solventes. Siempre me han gustado esas mamadas en los solventes. Siempre me han gustado los solventes. Y haz de cuenta, carnal, que yo me bajo y quiero matar al policía y el policía se me aferra al tubo. Agarra el cañón y me mete el dedo y ya no le pude disparar, hubo una persecución, nos tiramos de balazos y me agarraron y me llevaron a Barrientos, carnal. ¿Qué Barrientos qué viene haciendo? Ese es el penal es el Centro de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán de Tlanepantla. ¿Me entiendes? Está en la colonia San Pedro Barrientos. Le llaman Barry Wise. Ok. ¿Me entiendes? Y yo llego ahí esa mamada, a la cárcel, carnal. Y yo desde que entro a la cárcel, carnal, yo nunca tuve miedo de la cárcel, pero sí tuve miedo a quedarme. O ya nunca salir. Porque desde que yo llegué, carnal, yo nunca tuve miedo, pero yo sabía que me iba a quedar unos años, güey. Es hijo de su puta madre, ya voy a quedar unos años, y ya valió verga. Pero yo venía maleado de la calle, pero no de la cárcel. Y la banda que se juntaba conmigo dentro del núcleo de la calle, carnal, me contaba cómo era la cárcel. Entonces yo decía, no mames, vale verga, puras mamadas. Entonces en el transcurso de la cárcel yo llegué a ver un chingo de mamadas, ¿sí me entiendes? Cómo se cobraban con la mamá, cómo se cobraban con la hija, cómo se cobraban con la carnala, o güeyes que daban a la carnala para que les hicieran un paro, carnal. ¿Sí me entiendes? Gente bien sucia, carnal, que no respetaban la visita, que ya les valía verga, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces yo veía todos esos desmadres y yo decía, hijo de su puta madre, ¿no? ¿Qué irá a hacer de mí? Cuando yo llegué a la cárcel a los chamacos los volvían topos, carnal. ¿Cómo es eso? Topos pues les guardaban cosas En el el fundillo. fundillo, güey, en el culo, güey. Sí, muchos huevotes de mota. Rellenos de piedra, de chochos, un teléfono, carnal. Ahí le va, mijo. Para que Y lo pase adentro del penal. no, por si llega un caché o una revisión. Pues Ah, ok. si me entiendes, O sea, ya lo tenían dentro del penal. Eso era por si había una inspección. para Vámonos, adentro, mijo. escóndelo. Usted es el topo, usted es la cajuela. ¿Sí me entiendes? Y ya después de que los volvían topos, carnal, pues ya después los traían pues de sus rucas. Ya eran las rucas. Neta, No. carnal, así masajeando a los güeyes o así, pues, pues mamá, carnal, ¿no? Carnal, pero, o sea, tú llegas, te procesan o sea, ¿qué pensaste tú, no? De que me voy a quedar aquí, pero, ¿qué fue lo que Mm, dijeron? ¿Cuánto fue la sentencia? yo nunca pensé quedarme porque te voy a decir una de las cosas. Por el robo por el que yo estuve, yo no lo hice, carnal. Hay una señorita que no, te lo juro que hasta la fecha no se me olvida su nombre ni su cara, carnal. Pero cuando a mí me agarran, carnal, yo traía como más de 30,000 pesos, güey. Y de esos 30,000 pesos le dieron 10,000 pesos a una chava, güey, para que atestiguara que dijeron que yo la había robado. Y casualmente, güey, su mamá era directora de un centro penitenciario del Distrito Federal. Verga, compa. ¿Sí me entiendes? O sea, me cuadraron todo el pedo y mi abogado se prestó a la mamada con el Ministerio Público porque cuando yo estaba en el penal de Barrientos a mí me llegó una hoja que era mi desahogo de pruebas y decían que yo no había estado en el lugar de los hechos donde a mí se me imputaba, que ahí no había cometido ningún robo. Era en el Hotel Las Vegas, en la calle José María Pino Suárez, sobre la avenida, sobre la México Pachuca, la entrada de Insurgentes. Y ahí nunca pasó ningún robo. ¿Sí me entiendes? Ok, ok. O sea, O sea, te hicieron un carpetazo, te sí, me hicieron un inventaron. carpetazo y yo me iba a ir libre y ya en la aduana ya me estaban esperando con otro robo. El mismo robo. Ok. ¿Sí me entiendes? Y me empezaron a fabricar ese robo. Cuando yo empiezo a caminar en la cárcel, yo llego a un módulo de máxima seguridad, carnal, que le dicen el búnker. Pero, Te voy a interrumpir, hermano. ujú. Entonces, ¿le hacen la parada a ustedes cuando iban en la moto, carnal? ¿Ustedes traían bronca? ¿Tú te das a disparos? O sea, el motivo por el cual te detuvieron realmente fue porque ustedes no se detuvieron. No, haz de cuenta que a nosotros nos corretea la patrulla y le digo a ese güey, párate. Si este güey le da. Y ese güey le da. Y más adelante se para. Y cuando este güey se para, le digo, toma. Porque yo traía fíjate, carnal, lo que te voy a contar. Yo traía una 32 Browning de doble acción de 18 tiros. Verga. Neta, carnal, traía hasta las cachas de oro de la Santa Muerte, carnal. Así, y le digo a ese güey, toma, güey. Pum. Y agarro y yo me quedo un revólver, una 38 especial. Así, cromada. Empezaban a salir los cromados esos como tornasol. Y yo me agarro el revólver.
Dije, si ahorita yo me bajo y mato a este hijo de su puta madre, a pronto no va a haber pedo porque el revólver no tiene casquillos. Ok, ¿Ya me entendiste? ahí se queda, sí, a Sí, huevo. carnal, y en el barrio es muy dado de que tú traes un arma y agarras las balas y las empiezas a limpiar con la sudadera. Ok. Con la sudadera y empiezas a meter al cargador. O agarras y empiezas Para a que no meter. tenga huella, pues. Sí, güey, eso empiezas a meter en la piña las balas. Y dice, chingue a su madre, dije, esta madre no deja casquillos, ahorita lo mato. Pero digo, espérate, yo me voy a bajar y lo voy a matar. ¿Sabes qué pensaba? En cuanto truena esta mamada, Vámonos. chip, dije, este güey se va a caer a la verga. Dije, y en cuanto se caiga este puto, le quito el radio y le quito la pistola. Y ya traía una Glock, una 9, los policías siempre traen 9 milímetros. Dije, no mames, ya voy a traer una Glocksota. Y agarro, pues no se da, digo que me corretean. Ahí, carnal, tú no habías matado a nadie, ¿no? Sí. Mira, bueno, carnal, yo te voy a decir una de las cosas, hermano. Hay cosas de las de que Chile, pues no puedes hablar mucho, ¿no? O sea, yo nomás digo, no Pero ocupas la neta, lo que sí te puedo decir es de que la neta yo ya sabía lo que se sentía. ya traías calaca, pues. ¿Sí me entiendes? Sí, no, Ok. carnal, o sea, siempre lo he dicho, no, carnal, yo tengo un tatuaje que trae unas tumbas y dice que yo reinaré después de la muerte porque pues yo sé, carnal, ¿sí me entiendes? ¿Cuántas cruces hay atrás de mí? ¿Sí me entiendes? A huevo. Pero Entonces ahí no te daba miedo el hecho de tener una calaca más, no, pues, o sea, por eso no, con esa porque seguridad traías, sí, pues. porque yo decía, a final de cuentas, yo la neta te voy a decir una de las cosas, carnal. Yo ya me había tirado balazos con los municipales. Ok. ¿Sí me entiendes? De Catepec. Como el Tebet balaseado con los de Clane. Y así, carnal, en los carros, ¿sí me entiendes? Yo tengo una historia bien marcada, carnal, que un día yo iba pasando en un carro con unos carnales, y iban pasando al lado otros güeyes con los que no nos llevábamos, carnal, y te lo puedo asegurar, que así de carro a carro, carnal, y ni un balazo nos dimos, güey. Verga, compa. ¿Sí me entiendes? O sea, no es una locura, carnal, pero es la gracia de Dios que te conserva tu vida, carnal. Que no te deja que fallezcas en ese momento. ¿Sí me entiendes? A huevo, a huevo. Y a mí no, mira, o sea, la neta a mí no, carnal. Pero yo sí llegué a ver cómo grita la gente, güey, cuando, o sea, cómo truena la lámina, cómo truenan los vidrios, cómo zumban esas madres y cómo grita la banda cuando tú le das un balazo a alguien o cuando tú te pasas de verga con alguien, cuál es la última reacción que tiene esa persona o qué es lo último que dice o cuál es su último grito, carnal. Yo no tenía miedo, decía, no mames, ya, por la verga. ¿Sí me entiendes? A huevo, va. Y cuando yo llego a la cárcel, pues yo empiezo a ver en la cárcel, digo, bueno, a ver aquí saca una moto, güey. Saca una pistola. Dentro de cárcel. En la cárcel decía la verga. Ahí las pistolas eran las navajas. Ok, ok. ¿Sí Sí, me entiendes? ya era un pedo, Y pues. era un pedo porque ya tú ves a un güey con la disposición de matarte y él sabe que tú también lo vas a matar. ¿Sí me entiendes? Yo me agravio con un comandante de los tácticos de la seguridad penitenciaria de ese penal. Y ese comandante a mí me manda, carnal, al búnker con la vaca Saulo. Con un güey que era de la misma pandilla con la que yo me juntaba, carnal, con los Cacos 13. Ok. ¿Has visto a Jean-Claude Van Damme en la película cuando bailan la de... ¿Qué es Contacto Sangriento, no? Que Creo que pues, le sí. empieza a bailar y le empieza a dar en su pinche madera unos güeyes en un restaurante. Ajá. Haz de cuenta, ese cuerpo tenía ese señor, carnal. Y pelón y bien mamado y ese cholo y tatuado. Y te Y, mandaron para allá. y me mandaron para allá, para su celda de ese carnal. Ese carnal es el famosísimo que las llamas del infierno los iluminen. Y él te lo gritaba, ¿no? 30 homicidios, 40 secuestros, 15 violaciones. Y traigo tantas vitalicias y ya no me voy a ir. Ja, 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 ja. Que las llamas del infierno los iluminen, mis perros. Así. Verga, compa. Arriba la delincuencia y puras mamadas, carnal. O sea, ese compa podía hacer cualquier pendejada de toma, ya no iba a salir, pues. Pa' pronto ese güey llegaba un comandante y ese güey se salía de la celda y ese güey le rompió su puta madre al comandante. De todas maneras no Le iba a valía salir. verga porque ese güey nunca iba a salir de la cárcel. Hay un motín en el bordo, que había un módulo que eran puros policías en el bordo de su checa. Y ese carnal en un motín le cortó la cabeza a dos güeyes. Verga, ¿Sí me entiendes? O compa. sea, era un güey a cábula, carnal. Que yo salía con ese cábula al pueblo, carnal, y nos bajábamos con 10 20 mariconeras llenas de droga, llenas de dinero. O sea, tú te aliaste a él, A carnal. él, no, él me adoptó a mí, carnal. Él me Verga. adoptó a mí porque él me decía que cuántos años tenía yo decía que 18. Y me decía, no mames, carnal, es que eres un niño, güey. Pero pues sí, carnal, así se te va a quedar el niño, tú eres mi niño. Le digo, no, es que a mí me dicen el ratón, carnal. No, pues vas a ser el niño ratón. Vale, Y de verga. ahí viene el De ahí viene apodo. el apodo del niño ratón. Verga. Ya tiempo después, llegan las áreas, lo que es psicología, la escuela, todo eso, a entrevistar a los del búnker.
y le preguntan al comandante que por qué yo estaba de anaranjado si yo había sido un ingreso o cuál era mi delito. Porque O sea, vestido de naranja. de naranja, ajá, y es de naranja, es lo de alta peligrosidad. Y yo les decía, es que la verdad yo vengo por un robo. No, no, es que nada más vino a hacer la talacha, vino a dejar el rancho y esto y lo otro, y su pinche madre. Y le hicieron a la mamada y me mandan a ingreso. Cuando a mí me mandan a ingreso, ya estaban unos cábulas de Naucalpan que traían el control en el dormitorio 7. Y esos cábulas me quieren empezar a sacar a la talacha, a hacer patitos y carritos, a recoger muñequitos de mierda y a destapar las tazas del baño. No había tazas del baño, había letrinas. Y las letrinas pues estaban abarrotadas De con mierda. excremento, carnal, de mierda. Y te hacían que metieras la mano, carnal. O sea, y el que hiciera el mejor muñequito, o sea... Pero eso, por ejemplo, explícame qué es eso, carnal. Sí, se hace cuenta que es una tortura psicológica, carnal, porque para pronto que ellos lo que quieren que paguen es lo que quieren que pagues es tu talacha. Para que tú ya no hagas nada y ellos se van a ganar un chesco, pero no ellos se los gana el que trae el control del dormitorio, la tienda, en este Ok. caso. Y pues te torturan psicológicamente unas verguizas, patitos y carritos y ponte a recoger mierda y te ponen a hacer ejercicio y... No, una pinche tortura culera. Eso que dices patitos y carritos, ¿qué es, carnal? Los carritos, carnal, agarras un cacho de trapo, una cobija, una chicha, el chicharrón, es un cacho de trapo, un cacho de cobija o tu playera. Y el patio siempre está bien mugroso con botellas de miados, bolsas de mierda. No, está algo asqueroso, carnal, y te echan agua. Y te hacen que con tu misma ropa o con un cacho de cobija tú empujes todo el agua llena de mierda. O que te pongas a girarte así con todo tu cuerpo que seques todo el agua de la mierda. Es ese carrito. Ajá, esos son los carritos. Y Verga, los compa. patitos te ponen así en cunclillas y con una mano adelante y una atrás y te ponen a que hagas esto. No vuelvo a robar, no, ay, te ponen a hacer carritos, no, pues te duelen las piernas, los chamorros o las pelotitas. Te ponen en cunclillas y te ponen a saltar, no, 1000 pelotitas, 2000 pelotitas, no, pues ya no. Hay banda que no aguanta ni 100. Ok, verga. Entonces todo ese tipo de torturas es para que tú te vayas ablandando y le vayas bajando de huevos. En aquel entonces había un güey que le decían el Mr. T. ¿Has Mr. visto? Tech. Ah, Mr. T, ¿sabes cuál es Mr. T, no? El de la película de Rocky 4, un moreno que trae una mueca, Ah, sí, 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 sí. así mamado, pues así estaba, carnal. Ok. Y me que decía que acá, y ese es algo que yo nunca he platicado, carnal, ese güey decía que me iba a dar en mi puta madre y que me iba a hacer perra y ya sabes. Y me tuve que referir un tiro con ese güey, pero la neta no mames, carnal, era un mastodonte ese güey, me di unos vergazos y me rompí mi puta madre bien. Pero ya nunca jamás me volvió a molestar. Ya tiempo después me habló y me dijo, ¿qué traes a mi chavo? A Chile tráeme un café, no hay pedo. Ya no hagas talacha. Va, no hay pedo. Entonces yo empiezo a caminar por los dormitorios y me empiezo a dar cuenta que la banda castigada era la que más rifaba. Porque la banda castigada eran los que andaban con todo en el pueblo. Pasándose de verga, las extorsiones, picados, y había unos güeyes que ya habían matado. Y en el burque ya había banda que ya llevaba más de 10 traslados y durante los traslados ya habían llevado un chingo de muertos. Y yo traía el respaldo de ese señor. Ok. ¿Ya me entendiste? Y el señor me hacía llegar un cacho así de mota, medio chamaco de mota. Pum, véndela, mi chavo, y acá aliviánate, pum, 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 pum. No, hay un carnalito que es de ahí de la villa, el Bisuet Mejía, Eric Gabriel. Ese carnal es de la villa. Ese carnal, donde quiera que ande, apenas me lo encontré, le mando un saludo a mi carnal. Ese carnal, él puede confirmar toda mi historia de que nosotros traíamos el control de la droga dentro del penal. Trabajábamos para los chidos del penal. O sea, te fuiste involucrado también en lo malo y adentro, carnal. Ajá. Y a mí lo que me gustaba un chingo era de que no me gustaba, pero yo tenía un pinche resentimiento bien cabrón con la sociedad y con todo el mundo que a mí me gustaba romperle su puta madre a los que llegaban. Ok. Supongamos si llegaba un güey que en la calle era matón y que traía el punto y se sentía bien verga y acá, y no faltaba quien me decía, ¿sabes qué? Ese güey es pasadito de verga o ese güey trae el punto, y a mí me llegaba a romperle su puta madre o aventarles el cuchillo en los pies y si no lo recogían, pues volarle su puta madre bien y picarlos y que me regalaran una luz, grabarlos, mandarles el video a su familia y que me regalaran un chesco. Pero pues yo también me reportaba en la tienda porque me dejaban ser. Me bajaba a locutorios y bajaba a darles en su puta madre. O me bajaba a los túneles de los juzgados y me bajaba a picarlos. Verga, Pa' compa. pronto, puto. Y ahorita que acabo le vas a decir a tu abogado que le diga a tu familia que te mande dinero, mi chavo, ¿eh? Porque si no, ahorita que subas en el dormitorio que estés puto, ¿eh? Dile a mí, sabes que me vale verga, pago la excusa, me meto y te pico, mijo, ¿eh? A mí chingue su madre. Y no, pues les temblaba el culo, güey. Vamos a dejar esta parte del episodio. La verdad es que
estoy encantado con la historia que está contando, impactado de lo que realmente vivió. Entonces, esperen próximamente la siguiente semana, martes 5 p.m., la segunda parte con el niño ratón. Sucesos extraordinarios.